vamos a hablar del monumento a Washington. ¿Qué es? El obelisco de los Estados Unidos. Como no podía ser de otra forma, ese obelisco fue construido por masones, al igual que toda la ciudad. Lo de la ciudad lo vamos a ver en un video aparte porque va a ser más largo. Ahora vamos a hablar sobre el obelisco, precisamente el obelisco de Washington. Y bueno, algunos números, va a ser un video cortito, pero la presencia masónica ahí la tenemos súper bien visible. Y no solo en Washington, porque ahora estamos hablando de Estados Unidos, pero ese obelisco lo vemos en Buenos Aires, bueno, está en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, y está por todos lados, está en muchas capitales, más grande, más chico, pero vamos a ver qué representa, qué quisieron hacer poniendo eso ahí, ¿para qué? De acuerdo con el simbolismo de la mitología antigua, que es la base sobre la que se construyó la masonería, el punto dentro del círculo representa lo que ellos creen que son los prolíficos poderes de la naturaleza. Uno de estos poderes es el falo o el obelisco. Según su creencia, cuando este obelisco se coloca en un pedestal circular o cóncavo, reúne estos poderes prolíficos en una unión masculino-femenino. Y así lo explica en el manual del simbolismo de la masonería el señor McKay, que es el autor de este libro. Por supuesto, McKay era un masón de grado 33. Y dice, el falo era una representación del principio masculino solamente. Para perfeccionar el círculo de la generación es necesario avanzar un paso más. En consecuencia, encontramos en el cteis de los griegos y el yoni de los indios un símbolo del principio generativo femenino, de coextensiva prevalencia con el falo. El cteis era un pedestal o receptáculo circular y cóncavo sobre el cual descansaba la columna o el obelisco, y de la unión de este obelisco con el cteis en una figura compuesta surge el objeto de adoración, que era el modo de representación más habitual. Esto estaba en estricta conformidad con todo el sistema de la mitología antigua, que se basaba en el culto a los prolíficos poderes de la naturaleza. Esta unión fue simbolizada de diferentes maneras, pero principalmente por el punto dentro del círculo, el punto que indica el Sol, y el círculo el universo, vigorizado y fertilizado por sus rayos generativos. Esto nos cuenta en el libro el señor McKay. Como ya sabemos, los masones fueron los responsables de la construcción y dedicación del monumento a Washington, además de también toda la ciudad de Washington, y eso lo vamos a ver después. Pero entonces una vista aérea hacia abajo, obviamente, del monumento a Washington, el obelisco de Estados Unidos, sobre su base circular, es un retrato perfecto del punto dentro del círculo. Este monumento erguido es la esencia misma del culto al sol y del simbolismo fálico del que hablábamos recién. Bueno, el monumento a Washington o el obelisco se encuentra directamente al oeste del Capitolio. Está, de hecho, se encuentra en una línea recta, exactamente al oeste. El monumento a Washington es el monumento presidencial más importante para el ocultista, porque es un obelisco dentro de un círculo, como acabamos de decir. Y bueno, un obelisco es un pilar de piedra alto de 4 lados que se estrecha hacia una cima piramidal, porque muchas veces preguntan. Bueno, el obelisco es de vital importancia para los ocultistas porque creen que el espíritu del antiguo dios del sol, egipcio en este caso, Ra, residía en el obelisco o todos los obeliscos, ¿no? Por lo tanto, el obelisco representa la presencia misma del dios sol. En la actualidad, los obeliscos más importantes del mundo podrían considerarse que son 3. Y 2 de ellos están en los Estados Unidos. Y esto es según
Epperson, que lo escribe en su libro El Nuevo Orden Mundial, y dice que el primer gran obelisco es el de San Pedro en Roma, el de la plaza, que está colocado de manera tal que el Papa cuando se dirige a la multitud en la plaza, tiene que mirar hacia el obelisco. Y también hay un obelisco que está en Estados Unidos, que fue llevado desde Alejandría, en Egipto, en el año 1881 y que fue colocado en el Central Park en la ciudad de Nueva York. Y el tercero es el monumento a Washington, construido para conmemorar al primer presidente, George Washington, que también fue masón. Entonces, a la luz de los símbolos que acabamos de ver, y de todo el diseño del centro del gobierno, que eso lo vamos a ver en otro video, cómo está diseñada la ciudad de Washington, que fue construido y diseñado por masones, siguiendo la tradición masónica. Entonces, porque además, digamos que esto también simboliza que Estados Unidos está controlado por los masones desde el principio. Es decir, ya, digamos, si están construyendo una ciudad de acuerdo a su simbología, es que el nacimiento mismo está hecho por ellos. Y sabemos que fue así, eso lo vimos en otros videos. Entonces, además el monumento de Washington tiene la masonería, digamos, estampada por todas partes. Y vamos a ver algunos números de los que ya estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, está construido a partir de 36.000 bloques de granito separados, obviamente. El número 36 se deriva de multiplicar 3 por 12 y es un número importante. La piedra angular pesa exactamente 3.300 libras. El monumento contiene 188 piedras conmemorativas, especialmente donadas, la mayoría de ellas donadas por individuos, sociedades, ciudades y naciones de todo el mundo. Pero las logias masónicas de todo el mundo contribuyeron con 35 de estas piedras conmemorativas. Estos 35 bloques se entremezclaron con las otras piedras conmemorativas, pero los últimos de ellos se colocaron al nivel de 330 pies. Se informó que el costo total del monumento a Washington fue de $1.300.000, mostrando nuevamente un número masónico, que es el 13. El monumento tiene 8 ventanas y juntas suman 39 pies cuadrados. El número 39 es muy sagrado porque se forma al multiplicar 3 por 13 y 39 dividido por 2 es 19.5, que es otro número masónico significativo. También recuerda la importancia del número 8 en numerología oculta, ya que lleva el significado de nuevos comienzos, y combinado con el significado del número 13, como rebelión extrema, obtiene el mensaje total de que este nuevo comienzo, nuevo orden mundial, se llevará a cabo en rebelión extrema. Y bueno, ahí ya tenemos bastante, ¿no? Hay otros varios números masónicos más complicados, ocultos dentro de la construcción del monumento a Washington, pero bueno, ya entendemos, ¿no?, cuál es el punto de este monumento, construido para honrar al primer presidente masónico. Y fue diseñado para que tanto la Casa Blanca como el Capitolio miren hacia él, de manera tal que los líderes tienen que enfrentarse, digamos, a este elemento que se supone, según la simbología masónica, contiene el espíritu, digamos, del dios Sol, a quienes algunos atribuyen o relacionan con el propio Lucifer. Bueno, esto es cuestiones de ocultismo típico, ¿no? Bueno, entonces, este monumento se colocó directamente en línea recta, como vimos, al oeste del Capitolio, y entonces a todo aquel que esté en el Capitolio, digamos que enfrenta al obelisco a diario. También hay que tener en cuenta que no está en una línea recta al sur
de la Casa Blanca, que es sería lo lógico. Esto es, digamos, ¿por qué? Porque estaba alineado para que quedara en línea recta con la sede de la masonería, con el templo masón. Porque en la mente del ocultista, digamos, el verdadero poder político-administrativo reside en esa sede de la masonería y no en la Casa Blanca. Es por eso que, por ejemplo, el presidente Andrew Johnson, que era masón, se consideraba subordinado de Albert Pike, que era el líder de la masonería norteamericana. Eso lo vamos a ver más en detalle en otro video. Entonces, claro, ahí es donde vemos el significado real de todo esto. Bueno, así vemos como también en otras ciudades esto se da, y se da porque son ciudades construidas por masones. Lo vemos en la ciudad de Buenos Aires, que se tiró abajo una iglesia para poner el obelisco, también gigantesco, porque, bueno, digamos que no pasan desapercibidos, ¿no? Así que bueno, eso es lo que tiene que ver con este monumento a Washington, o más comúnmente llamado el obelisco. El obelisco en este caso de Estados Unidos, que nos lleva a pensar en aquella dominación faraónica que viene de la mano de la masonería y todo su ocultismo y toda su simbología, y eso lo encontramos en muchos libros que hablan sobre la simbología y el ritualismo masón, escrito por los propios masones. Esto no es que lo escribe gente que sean detractores, lo escriben ellos mismos. Y todo lo que representan estos obeliscos, que no solamente es toda esta cuestión en un punto metafórica, ¿no?, del espíritu que alberga el obelisco, sino que también sabemos que sirven como una especie de máquinas, podríamos decirlo, o artefactos que captan energía, y no solo la captan, sino que también la envían a través de su punta. Así que también tiene que ver esto, que no lo mencionan los masones, pero sabemos que sí lo utilizaban los egipcios. Entonces tiene también esta otra doble función, ¿no? Porque es un lugar donde generalmente se junta gente, hacia donde hay multitudes, tanto en la Plaza de San Pedro, donde está el obelisco. En general hay gente, mucha gente, para algunos eventos, en algunas fechas, y eso también es como un recolector de energía. Entonces, la importancia de conocer estos símbolos, estos monumentos, y bueno, como venimos hablando de la infiltración en Estados Unidos, valía esta aclaración, que además está indicada en el mapa, sobre el monumento a Washington, que es la representación y tener a la vista el simbolismo masón, más que egipcio ya en este punto, y todo lo que eso representa, ¿no? Bueno, también hay quienes hablan sobre el satanismo de los números, de sus diferentes lados, las medidas, y bueno, eso, digamos, sabemos la relación que existe entre una simbología y la otra, ¿no es cierto? Están íntimamente ligados, el tema del Baphomet y todo eso. Entonces, bueno, además de ser algo que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con el ritualismo, siempre en este caso estamos hablando negativo, estamos hablando de masonería, y es para poner de manifiesto eso, que está ante nuestros ojos, y en muchas partes del mundo, siempre en capitales y en lugares estratégicos. Siempre los benditos números siempre están ahí, no podían faltar. Así que, y eso se ve en todos los obeliscos. Y vamos a ver cómo la ciudad está construida, está pensada, no solo con esos números, sino con los dibujos, con los pentagramas, búhos. Hay de todo en Washington, obviamente si se la ve desde lo alto. Caminando por las calles, solo el que lo sabe puede darse cuenta. Así que eso va a ser motivo de otro video. Pero bueno, este era en particular, estaba marcado en el mapa para hablar sobre el monumento a Washington, el obelisco
ese obelisco gigante que vemos siempre y que es emblema también, como también lo es de Buenos Aires, pero bueno, en este caso es el de Estados Unidos, el de Buenos Aires no dista mucho de eso y también es una ciudad masona, entonces podemos pensar que básicamente la simbología es exactamente la misma, ¿no? Lo único que hay que mirar es las distancias y todo eso. Y cabe destacar, como decíamos en el video, que está en una línea recta con el templo masón. Bueno, en Buenos Aires, el templo masón está muy cerca del obelisco. Así que es una forma que ellos tienen de trazar las ciudades y tiene que ver con la simbología y la ritualística que ellos manejan. Así que, bueno, seguimos adelante entonces con este mapa y estos pequeños puntos. Y ahora nos vamos adelantando en esta simbología de la ciudad, sobre todo de la de Washington, la de Nueva York, que son las más importantes dentro de Estados Unidos. Y vamos viendo cómo también eso se replica en otras ciudades. Porque cuando hablemos de la Estatua de la Libertad, no nos olvidemos que es una réplica de una que está en París, porque fue regalada por los masones franceses. Así que eso lo vamos a ver en otros videos cuando hablemos de la Estatua de la Libertad.